Hola, buenos días. Esta clase del miércoles, pues llegué un poco tarde por un trámite, pero de cualquier manera ahorita vamos a tener la clase en teletrabajo. Le van a poner así en el cuaderno, no recuerdo bien, es la clase 15, la 16. Me parece que es la 15. Pero si no es la 15, le ponen la que corresponda al miércoles 13 de marzo. Esta clase de teletrabajo la tienen que ver obligatoriamente en la completamente y sacar el apunte, porque si no la ven completa no va a valer el apunte. Ahorita que me acuerdo también lo tiene que ver el grupo 483. Entonces tienen que poner en su cuaderno así, clase 15, la fecha y tema, las constituciones del siglo XIX, así lo tienen que poner. Y luego acta constitutiva y de reformas de 1847, acta de reforma. Y enseguida la presentación haciendo un comentario sobre el escudo de dos renglones, dos, tres renglones. Bueno, hacer unos clics para que haga el cambio de pantalla. Este documento lo tienen con un comentario sobre el escudo. Así viene, supongo yo, en el texto de este documento, que es un documento muy sencillo, ¿no? Porque cómo ha cambiado el escudo, a mí me gusta más así. El otro como que de lado, ¿no? Y tiene unas como guirnaldas que actualmente ya no se ponen. El nopal de tuna colorada, según lo vimos, ¿no? En la leyenda de Tenoch Cuauhtémoc del mago Copil y que nace de un corazón. El nopal. Y se mantiene el escudo, ¿no? Que impuso Agustín de Iturbide como emperador y que lo impuso como escudo nacional, tomando en cuenta la leyenda de México Tenochtitlan. Entonces, después del comentario sobre el escudo, como ustedes vieron en el pizarrón, ¿no? Hay, bueno, este es el documento, acta constitutiva y de reformas, acta de reformas, pero tenemos que poner varias notas, ¿no? No necesariamente numeradas, pero sí separadas, incluso por uno o dos renglones, porque tenemos cómo el país ha pasado del federalismo al centralismo, del federalismo desde 1824 hasta 1836. Sí, ¿verdad? 1836. Porque no funcionó el federalismo, sino que los centralistas, que a fin de cuentas esa era la batalla entre federalistas y centralistas, porque en lo demás coincidían. Siempre hay que recordar los demás principios liberales de la forma republicana, del carácter de representativo popular y de la división de poderes. Todos son tan liberales los federalistas como los centralistas. Y el hecho de ser federalista o centralista no afecta los principios básicos de la ideología del liberalismo. Entonces, porque nos da varias fechas, ¿no? Desde el 22 de agosto de 1846, el Congreso se proclama Congreso Constituyente y restablece la vigencia de la Constitución de 1824 en su artículo primero. Pero es esta fecha, 22 de agosto de 1846, porque luego nos dice que realmente el Congreso inició su sesiones el 6 de diciembre, es decir,
Desde que se instala hasta que los huevones empiezan a hacer sus primeras sesiones, pasaron agosto, septiembre, octubre, más de 3 meses. Y finalmente nos da una fecha, bueno, no tan finalmente, el 10 de febrero de 1847 se aprueba el restablecimiento de la Constitución Federal de 1824 y además un acta constitutiva. Y después como dice aquí la fecha, después del el 10 de febrero de 1847, vamos a ponerle aquí estas tres fechas, porque es importante para ver en qué momento el país se volvió a llamar realmente Estados Unidos Mexicanos. Se dice que desde el 22 de agosto de 1846 se restablece la vigencia de la Constitución de 1824, y recordemos que esta Constitución de 1824 se llamó Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero luego nos da la fecha en que hasta el 10 de febrero de 1847 se aprueba el restablecimiento de la Constitución, y es hasta el 21 de mayo de 1847 cuando fue jurada el acta, pero un acta de reformas. Pero yo creo que la fecha correcta sería 10 de febrero, porque es cuando ya finalmente se aprueba. Entonces, para nuestro cuadro de las denominaciones del país, ¿no? De tal fecha se llamó Estados Unidos Mexicanos, de tal fecha se llamó República Mexicana, y vamos a llamar así que hasta el 10 de febrero de 1847 se llamó República Mexicana, y a partir del 10 de febrero de 1847, 10 de febrero de 1847, esta es la fecha que tienen que poner en el cuadro cuando el país vuelve a tener la denominación de Estados Unidos Mexicanos. Entonces simplemente aquí en el apunte, ¿no? Pues tienen que poner ustedes un comentario sobre, sobre estas fechas, ¿no? Sobre estas fechas, y finalmente poner, perdón, voy a poner el texto, vamos al pizarrón. Simplemente tomar la nota, si le van poniendo entre guiones en su cuaderno, ¿no? Después del comentario sobre el escudo, le van a poner ustedes precisión sobre las fechas del restablecimiento de la Constitución, y yo creo que es esa que les dije de febrero. Bueno, ahorita precisamos la fecha. Que entonces a partir de esta fecha se llamaba el país Estados Unidos Mexicanos. Hacer luego, después de dejar uno o dos renglones, un comentario sobre Mariano Otero, porque él es el que después del acta constitutiva, él dice, hay que presenta un voto particular diciendo, ¿no? Que se ponga también un acta de reformas. Es decir, no solamente era reinstalar o volver a cobrar vigencia la Constitución de 1824, sino unas reformas. Bueno, ya Valentín Gómez Farías en 1833 había querido imponer unas reformas a la Constitución de 1824, es decir, siendo federalistas y todo esto de, de, este, de copia de la Constitución de los Estados Unidos de América. Ya había hecho reformas, y aquí también pues ya se le pone el acta de reformas. Pero lo que decía es el comentario sobre Mariano Otero, porque él es considerado así como un gran prócer, ¿no? Algunos le llaman padre
del federalismo mexicano. Yo le llamaría más que federalismo mexicano, federalismo en México, ¿no? Porque el federalismo es una cuestión de la lengua, del significado de las palabras, quiero decir. Bueno, ¿por qué? Porque se le llama padres del federalismo mexicano, no del, pero en realidad el federalismo no surge en México, ni se crea, ni se enriquece, ni se añade, ¿no? Ni se amplía en México, simplemente se copia de los Estados Unidos de América. Entonces, más que el federalismo mexicano es el federalismo en México, el federalismo gringo aplicado en México. Entonces, no es padre porque él no lo crea, ¿no? Padre el que crea Marx, Carlos Marx, padre del marxismo, John Locke, padre del liberalismo, y los padres del federalismo no conozco bien a detalle y más que la constitución, bueno, sí, la constitución de los Estados Unidos de América, pero sé que ahí hay unos que se llamó Hamilton y otro que se llamó Madison o Madison, como sé, que discutieron ellos en la convención de Filadelfia cómo quedaría lo que después se dio a llamar el federalismo. Entonces incluso hay una serie como de argumentos, de artículos que se llaman el federalista. No me acuerdo si fue Hamilton o fue Madison, pero fueron los que debatieron ese punto. Entonces ellos sí son los padres del federalismo. Y el federalismo tiene su origen en Estados Unidos de América. Entonces este señor, ¿no? Que yo no le llamaría prócer, ¿no? Porque creo que hay hasta una estatua de él en la Cámara de Senadores. Sí, son cosas que he leído, me he fijado, pero alguna vez lo leí o lo vi. Y le hacen hasta una guardia, ¿no? Mariano Otero y padre del federalismo, porque el Senado, recordemos, es un órgano representativo del federalismo. Entonces Mariano Otero tuvo una posición destacada en este Congreso y simplemente decir que, bueno, en mi modo de ver, no es prócer y más bien es una persona abyecta, es decir, indigna, no tiene dignidad, decoro, ¿no? Ni, ni categoría, ¿no? Simplemente hacer este comentario según su propio criterio, porque es aquí donde toma relevancia Mariano Otero. Bueno, más bien no fue Mariano Otero. Estoy confundiendo y disculpen. Bueno, eh, pues busquen ustedes, ¿no? Lo ponen ahí a ver quién fue Miguel Ramos Arizpe. Ahora sí ya recuerdo, ¿no? No me acuerdo si va con Z o con. Creo que sí va con Z. Creo que el que realmente es el padre del liberalismo, del federalismo, creo que es realmente Miguel Ramos Arizpe. Pero de cualquier modo, ninguno de los dos no tiene, para mí, a mi modo de ver, no tiene pues honor, ¿no? Ni merecimiento, pero los dos son los grandes héroes. Entonces, todos los constitucionalistas en México, todos los que escriben sobre derecho constitucional, ¿no? Por eso se llama derecho constitucional, ¿no? Encomian mucho, ¿no? Iván Otero, Miguel Ramos Arizpe, que simplemente eran personas como intelectuales, ¿no? Pero de cuál forma ninguno de los dos, para mí son igual los dos, de abyectos.
Entonces, ¿no? El acta de reformas y toda la fecha, ¿no? Desde que se instala, 22 de agosto de 1846, y todo esto es en 1847, y finalmente se jura hasta el 21 de mayo de 1847. 1847, mayo. En septiembre, o sea, estamos hablando mayo, junio, julio, agosto, 3 meses, 3 meses y medio, el ejército estadounidense estaba tomando la Ciudad de México. Y toda esta lucha entre federalistas y centralistas tenemos que estudiarla teniendo como trasfondo lo que ya se avecinaba como el expansionismo de los Estados Unidos de América, porque habían llegado, ¿no?, los llamados colonos tejanos, que en sí no eran tejanos, ¿no? Yo una vez vi, no recuerdo, creo que en el Álamo, y entonces todos ellos, porque tienen hasta ahí sus calles, ¿no? Navarro y el mismo, por ejemplo, Houston, ¿no? Houston era uno de esos colonos, se llamaba Sam Houston. ¿Y cuál otro? Otros que tienen ahí sus nombres de ciudades. Houston. Bueno, Dallas no era un señor. Pero Houston fue uno de los dirigentes, ¿no? De los que combatieron ahí, o que dirigieron como políticos. Sam o Samuel, Sam Houston, su apellido, y hay otros que les pusieron también eh, su apellido a algunas ciudades, de lo que hoy es Texas, el estado de Texas. Entonces tiene que ver por que toda esta lucha, ¿no?, de que era conveniente ante el país, ante ese expansionismo, ante esas ambiciones, hasta este avance de los colonos, porque ellos, apelando al federalismo, declararon, así como Texas entró por su voluntad a formar parte de los Estados Unidos mexicanos, por esa misma voluntad y libertad se sale, ¿no?, y declara su independencia. Y luego también en Yucatán, que hay que estudiar el caso de Yucatán y todo el desastre que se da entre los estados, los regionalismos, por querer imponer el federalismo, que nos trajo todo esto, que fue un ingrediente letal en toda esta fase que le llamamos nosotros el desastre político. Terrible, ¿no? Entonces, ya pensando que con eso del federalismo se iba a quitar a los tejanos, ¿no?, para que volvieran a ser parte de los Estados Unidos mexicanos, y darle pues fuerza al federalismo y fuerza a la nación para luchar contra la guerra, porque es a fines del 1804. Todo este proceso de todas estas fechas estaba sucediendo en esas fechas, en esos días, la invasión de los Estados Unidos de América. Que en una próxima clase vamos a estudiar esta guerra, ¿no?, y todo el desastre, toda la terrible confusión que hay entre los mexicanos, desunidos, ¿no?, y que lleva a esa derrota, a la guerra finalmente, producto de toda esta confusión, discordia y desencuentro, ¿no? El país no se halla. Y entonces hacer este comentario sobre lo que está sucediendo realmente. Como decía siempre, una cosa es la letra de la Constitución y otra es la realidad. La realidad fue terrible, terribilísima, ¿no? Un país tan confundido, tan confuso, en lo militar, en lo político, ¿no? Y sin embargo, la gente, ¿no?, la que sale a defender a la nación. Entonces estos dos tipos, Otero y Ramos Arizpe, realmente contribuyeron a esta confusión
y a la guerra contra Estados Unidos, a la derrota y en consecuencia al despojo que hacen los Estados Unidos de América. Bueno, después de poner su nota sobre este escenario de la guerra contra Estados Unidos, viene el proemio, el derecho, el pacto federal, y de nuevo vamos a decir los puntos importantes: ciudadanía, derechos del hombre, y los artículos 15, 16 y 29. Pero vamos a ver, 15, 16 y 29 también vienen resaltados, así que no es tan necesario memorizarlos. Realmente el documento, ustedes ven, es poquito. De hecho son 14, quitándole la introducción y todo, son como 7 hojas nada más, páginas, hojas, ¿no? Entonces todo lo que es el pacto federal, ¿no? Es una extensión del contrato social, así como en la ideología del liberalismo, los individuos que ya existían en el estado de naturaleza sin formar una comunidad, sin estar asociados unos con otros en un cuerpo político, deciden salir del estado de naturaleza para formar ahora sí esa comunidad y asociarse, valga la redundancia, en una sociedad política. Entonces también así los Estados Unidos mexicanos, por su propia individual soberanía, ¿no? Y aquí esto de soberanía de los estados y soberanía de la federación es una de las aberraciones que hay en el constitucionalismo mexicano, ¿no? Entonces, cada estado tiene su individual soberanía y su independencia y su libertad, ¿no? Y se unieron, ya existían y se unieron en 1823, cuando no fue así. Eso sucedió en los Estados Unidos de América, no aquí. Entonces, ese afán tan antimexicano, ¿no? De todos estos hombres, ¿no? De querer hacer paralela la historia de México a la de Estados Unidos, o querer acomodarla similar, ¿no? Así como ya también allá las colonias que se volvieron estados independientes, soberanos, se unieron, aquí también creer que también sucedió algo así, ¿no? Por eso dice ese pacto de alianza, que es el pacto federal, es decir, los estados existían antes de existir la federación, es decir, la unión. Y entonces, en un momento dado, toman la voluntad de asociarse unos con otros, mediante este acuerdo que se le va a llamar Pacto Federal. Por eso, como parte de esto mismo del federalismo, ¿no? Decir, ¿no? Que los estados continúan asociados conforme al Pacto Federal que hicieron en 1824, ¿no? Y que el país se vino a llamar entonces Estados Unidos Mexicanos. Y por eso dice el acta constitutiva y la Constitución Federal del 4 de octubre de 1824 forman la única constitución política de la República. Entonces prácticamente dice, no, lo demás no existió. El centralismo y sus constituciones no tienen validez. Y luego viene el acta de reformas, que es el que propone Otero, ¿no? Y que, como decíamos, hablar de la ciudadanía, pues como puntos importantes que anotar, yo diría 3 puntos: la edad, ¿no? Ya subió a 20 años, ¿no? En las anteriores creo que era de 18, pero había que checarlo. Esto que se pone como requisito, ¿no? El modo honesto de vivir, pues que nos digan eh, cómo mides, ¿no? O quién es honesto y quién no es deshonesto, cuál es el criterio. Porque honestidad puede ser una característica ética, es decir, una cuestión de moral.
o ética. La honestidad tendrá que ver con la ética, pero ¿cómo se mide? ¿No? Y ese ciudadano, aquí ya no hay, como en la constitución anterior, ¿no? Que tenías que tener un ingreso de 100 pesos mensuales para ser ciudadano, aquí como que se abre. Y luego decir que es derecho de los ciudadanos. Volvemos a lo mismo de decir, ¿no? Que pues, no más son derechos, ¿no? Pero ¿y las obligaciones? Bueno, eso en cuanto a la ciudadanía. En el artículo primero tienen que poner así. Tienen que poner así en el apunte. Artículo primero y 2 de la ciudadanía. Artículo 5 después de dividir entre el 2 entre el artículo que se confundió, bueno, dejar entre un punto y otro un renglón, el artículo primero y el segundo un cachito, ¿no? Asegura los derechos del hombre que la Constitución reconoce. Las garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad, ¿no? Libertad e igualdad son los principios del Estado de naturaleza. Y la seguridad, pues la seguridad la da el Estado. Y la propiedad, pues es lo más valioso que tiene el hombre, ¿no? Prácticamente todos estos son, es, un, es ideología lockeana, o sea, de John Locke. Que además tienen todos los habitantes. Bueno, si quisiera hacer un comentario, ¿no? Las constituciones anteriores hablaban también de derechos y de obligaciones, pero no lo manejaban como derechos del hombre. Lo manejaban, si ustedes recuerdan, como derechos de los mexicanos, ¿no? O derechos de los habitantes. Pero aquí ya es el concepto de los derechos del hombre. Seguramente estos personajes lo están tomando del liberalismo lockeano versión francesa, que es un preámbulo porque es muy importante eso de los derechos del hombre, porque ya se van a consagrar en la Constitución de 1854. Y aquí hablar de derechos del hombre, yo quisiera comentarles y que ustedes pusieran una observación, no es lo mismo o no tiene la misma fuente cuando los centralistas también hablaban de derechos, no del hombre, derechos de los mexicanos, derechos de los ciudadanos, no, derechos de los habitantes, derechos de los ciudadanos. Y hablaban también de obligaciones. Pero aquí está tomado del concepto totalmente de la ilustración, los derechos del hombre. Cuando en la Revolución Francesa la Asamblea Nacional proclamó los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Y aquí a México llega ya, ¿no? Medio siglo después, ¿no? Toda esta ideología de los derechos del hombre, que ahora se llaman derechos humanos y un tiempo muy largo se llamaron garantías individuales, que es lo mismo. Garantías individuales es lo mismo que derechos del hombre. Pero volvemos a lo mismo también que habíamos dicho ya en las constituciones anteriores, ¿no? Pues sí, esa es la falsedad ilusoria del liberalismo, ¿no? Proclamar nada más derechos y omitir las obligaciones. Pero hemos dicho como 3 veces, ¿no? La vida en comunidad, que sea correcta, tiene que señalar derechos y obligaciones. Y antes obligaciones que los derechos. Y son de dos tipos. Entre un hombre y otro hombre, entre persona y persona A, persona B, porque el derecho de A es la obligación de B. Y el derecho de B es la obligación de A. Así como ante el Estado. Cada individuo ante el Estado. Derechos y obligaciones. Siempre teniendo en cuenta que el derecho de una parte es la obligación de la contraparte.
Entonces quisiera comentar un poquito más sobre esto de los derechos del hombre porque una vez leí, ¿no?, que había sido Gómez Farías, ¿no?, que había traído, que se largó a Francia. Allá vio a José María Luis Mora, algunos le llaman el padre del liberalismo mexicano, renegado porque ya no quiso estar en México. Y no sé, parece que no se cayeron bien, ¿no? Parece que chocaron Gómez Farías y no se cayeron bien. Gómez Farías y José María Luis Mora, pero sin embargo, Gómez Farías cuando regresa trae, ¿no?, esta ideología de los derechos del hombre. Y si no fue Gómez Farías, fue algún otro. Pero igual, liberales y masones, porque para eso eran masones, para imponer esta ideología. Finalmente, nos quedan los tres artículos, ya unos comentarios muy breves sobre el artículo 7 y el 8, ¿no?, sobre el Congreso, ¿no?, un diputados y senadores, ¿no? Y simplemente decir los requisitos, la edad, 25 años para ser diputado y, y tener sus derechos ciudadanos y no tener alguna cuestión excepcional, seguramente de mala conducta. Entonces, los senadores que cada estado elija, ¿no? Porque si será el federalismo, tiene que haber estados y senadores. Luego, el artículo 15 va aparte, ¿no? Ya una reforma importante es que se deroga el cargo de vicepresidente de la República, porque a diferencia de los Estados Unidos de América, donde siempre el vicepresidente ha sido disciplinado, ¿no?, y cumpliendo sus funciones a la sombra del presidente de los Estados Unidos de América, ¿no?, y han estado en santa paz. Aquí en México el vicepresidente y el presidente estuvieron en conflicto, entonces pues dijeron, ¿no?, ¿para qué tener vicepresidente, ¿no?, si va a ser siempre un factor de ruptura con el presidente? Y ya se derogó, ya no va a existir, pero luego se restableció. Otro punto es el 16, nada más decir esto: el presidente es responsable de los delitos comunes, a diferencia de delitos políticos como traidor a la patria, con el cual la Constitución ya más reciente lo ha catalogado, que es responsable de los delitos comunes. Y uno de los delitos comunes pues, es el robo, ¿no? Entonces, como hemos dicho, ¿no?, pues ya es hora de meter a un presidente en la cárcel, ¿no? Hay alguno que te lo ha pasado robando dinero. Entonces, tengo un comentario sobre ese punto 16 y el punto 17. Se niega el derecho a la revolución. No, no hay más que de esta constitución y nada se puede cambiar. Y finalmente, el artículo 29, ya nada más, ¿no? Es lo mismo, ¿no? No se podrán alterar estos principios. Ya, a fuerza tenemos que tener estas formas de gobierno: la república, la representativa popular, el federalismo y la división de poderes. Simplemente decir que entre los que lo firmaron estuvo el Benito Juárez, Ignacio Comonfort, el 21 de mayo de 1847. Entonces van a poner esta fecha, hasta esta fecha el país se llamó República Mexicana y en adelante de esta fecha ya se volvió a llamar Estados Unidos Mexicanos. Bueno, así lo van a hacer el apunte, de acuerdo con cada uno de estos puntos que les estoy marcando y que ya está en el video, los tienen que estar viendo bien. No, artículo 16 de juzgar al presidente.
Bueno, chao.